Continuamos en el ambiente de la tarde. Jonathan, ¿a quién recibimos para nuestro próximo segmento? Así es, Wanda. Héctor Sánchez, licenciado en Economía de profesión, egresado de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, con maestría en Administración de Negocios de la referida universidad. Actualmente cursa estudios de máster en Big Data y Business Intelligence en la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, avalada por la Universidad Isabel I de España. Héctor, bienvenido. Muchas gracias por recibirme por aquí en este nuevo proyecto que inicia en esta fecha importante, el 1 de marzo. Y encantado de estar con ustedes colaborando en esta ventana, en este espacio que se abre hoy para edificar a la población dominicana sobre diferentes aspectos. En el caso mío, pues el tema económico, los temas económicos. Claro que sí. Que importan mucho en este momento. Que importa mucho en este momento. Tú sabes, Héctor, que uno de los momentos que la gente como que yo sentí que el aplauso fue como del alma que le salió cuando el presidente Luis Abinader se refirió a la revisión de la ley de hidrocarburos que actualmente rige los precios de los combustibles en la República Dominicana, y se abre entonces la esperanza de si en algún momento de verdad vamos a tener los dominicanos la oportunidad de recibir, comprar combustibles en menor precio, que la carga impositiva no sea tan alta, Héctor, porque esto a su vez también se desborda en toda la economía nacional. Aumentan los productos de la canasta básica familiar, aumenta el pasaje. Vamos a analizar un poco este tema contigo. Bueno, el proyecto del que el presidente Abinader habló, como él bien dijo, pues todavía no se ha presentado. Es una modificación a una ley y para comentar sobre él habría que esperar que lo presenten. La estructura de precios interna de los combustibles es bien compleja y tiene muchas partes. Inclusive hay una parte que no se ve, que va en ese componente de precio, que es el combustible que se exonera a grandes sectores económicos del país y que también incide, claro, en el precio final, porque claro, ese combustible se compra con dólares fuera. Exacto. Y si tú se lo cedes a sectores específicos por un tema de incentivo, a un precio que va por debajo de lo que el costo real es, evidentemente que alguien tiene que pagarlo, y eso es el consumidor, claro, que lo paga. Y al final lo pagamos los hijos machepas. Así es. Okay. Así es. Bueno, hay un tema también que está concatenado estrechamente con el tema de los combustibles, que es el tema de la inflación registrada el año pasado y que sigue ahora en enero apuntalando los precios de la canasta básica, y que es de gran preocupación para la gente. En realidad, la inflación del año 2020 es una inflación, vamos a decir, moderada para lo que ha sido el impacto del COVID, porque en realidad estamos hablando de un número que cerró a diciembre en 5.55 y que en enero tiene un incremento, ¿verdad? Un incremento que impacta también de esa misma manera los precios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué han subido los precios de la manera que han subido? Una locura. Hay algo que hay que tomar en cuenta en este punto. En la economía, en las economías de todos los países y en la nuestra, principalmente con economías abiertas, hay lo que se llama precios líderes en la economía, que son los precios que los otros precios siguen. Si nosotros analizamos, por ejemplo, en este caso, uno de ellos que es la tasa de interés, otro de ellos que es la tasa de cambio y otro de ellos que es el precio de los combustibles. Perdón, ¿la tasa de interés de qué, Héctor? La tasa de interés del mercado. Ok. Claro, claro. Si en un momento determinado, las tasas de interés por coyunturas económicas, lo que suceda, se disparan, eso afecta a todos los precios de la economía, porque la economía funciona a base de préstamos. Y evidentemente que si ese precio se eleva de una manera considerable, evidentemente que va a impactar. Igualmente, otro precio líder es la tasa de cambio, que afortunadamente ha tenido un pequeño retroceso, vamos a decir, a favor. El precio se ha apreciado en los últimos 4 meses, ligeramente, claro está,
no ha seguido el incremento que venía desde el mes de, vamos a decir, tengo los datos aquí, desde el mes de mayo del año 2020. En ese entonces, cuando había una incertidumbre de qué iba a pasar en el proceso electoral, si se reelegía el entonces presidente Danilo Medina, eso inmediatamente entonces como que disparó la especulación. Claro. En ese momento hay vamos a decir, un efecto político de incertidumbre en el panorama, y eso afecta a la tasa, que pasa de 54,20 a 55,39 en mayo. De ahí da un salto más importante en el mes de junio, llegando hasta 57,93. De ahí en adelante el incremento fue más moderado, pero siguió incrementándose la tasa de cambio hasta el mes de septiembre, cuando pasó a 58,47. Pero es esa inestabilidad, Héctor, entonces lo que se refleja en los precios que compra, o sea, los precios al consumidor final. Ahí voy. Te expliqué lo de las tasas de interés. Las tasas de interés, que es uno de los precios líderes, si tú analizas el comportamiento desde enero 2020 hasta la fecha, se han reducido apreciablemente. Si ves el segundo componente, vamos a decir que es la tasa de cambio, tuvo un incremento importante, como te cité, en mayo y junio, pero de ahí se estabilizó y ha venido en los últimos 3 meses decreciendo poco a poco. Otro elemento que incide en el componente de la inflación, y en este caso no favorable, es el precio el precio internacional del petróleo, que ha tenido un incremento considerable a partir del tercer trimestre. Sí. Sí, precisamente en eso te iba a acotar, uno de los puntos que tocó el presidente Luis Abinader en su discurso, y hacía reflexión sobre eso, de que desde el 16 de agosto a la fecha el precio del petróleo había aumentado más de un 45%. Para la llegada del gobierno, o sea, para recibir como lo recibió este nuevo gobierno. En ese entonces se cotizaba al $42.3 el barril, y en febrero, hasta febrero, estaba a $63 el barril. Eso ha mantenido, quizás saltando entre un tema y otro, pero eso es lo que ha mantenido ahí todo eso, ¿no? En el candelero, es que porque no lo sueltan. Todos los viernes trending topic. Todos los viernes era trending topic. Y el viernes pasado fue, o sea, casi 10 pesos. Él subió un meme. Yo no sé si tú lo viste, pero a mí me causó muchísima gracia. El meme que él hizo de cuando el presidente anunció la revisión a la ley de hidrocarburos, y como él, en realidad la gente dijo, contrale, o sea, va a tener un respiro, y todo eso no, porque hay una esperanza. Sí. Así mismo es. Bueno, el tema a nivel internacional de los precios del petróleo no nos favorece en este momento, y está impulsando, como lo dicen los datos de enero, fuertemente, impactando fuertemente en la composición del índice de precios al consumidor. Y de eso nosotros no tenemos control. No tenemos control. Entonces, yo le quería explicar a tu público, Wanda, cuando el proceso inflacionario en un país se inicia, ¿verdad? Cuando hay un incremento, vamos a decir, como en este caso, generalizado de los precios de cierta importancia, porque hay que saber que en los últimos años la inflación estuvo muy por debajo de las metas que trazó el Banco Central, y precisamente ahora, al final de este año, por primera vez en los últimos 5 años, ese nivel de inflación estuvo por encima de la meta de inflación del Banco Central. Quiere decir que la economía ha sido impactada por un fenómeno que no estaba previsto. Entonces, ¿qué le podemos decir al público? Porque el fenómeno inflacionario está, vamos a decir, cabalgando. Una vez te sorprende, ya tú tienes pocas cosas que hacer. Aquí la coyuntura económica apunta a que después del segundo semestre las cosas se van a estabilizar, que los precios se van a estabilizar, y evidentemente que el público ahora lo que tiene que hacer es hacer ajustes hacia adentro. ¿Por qué? Te explico por qué. Los precios están subiendo. Tú tienes un ingreso fijo, que no puedes variarlo. La mayoría de las personas no puede incrementar sus niveles de ingresos, y sobre todo en este tema de pandemia. No hay esperanza para eso todavía. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Ajustar los patrones de consumo. La gente, hay algo curioso en el tema de los precios, y es que la gente persigue las cosas que escasean.
curiosamente, cuando debiera ser lo contrario. Es decir, cuando el plátano sube, todo el mundo sale a buscar plátano desesperado. Quiere mangú. Quiere mangú. Quiere Entonces, comerse sus tostones. Exactamente. Yo creo que es algo psicológico. Sí, es algo psicológico cuando en realidad la gente, para defender su presupuesto y su bolsillo, lo que debería hacer es sustituir ese bien, ¿verdad?, por uno sustituto, ¿verdad? Pero curiosamente la gente, cuando escasea algo, Eso es lo que quiere. sale a buscarlo, y eso va en detrimento de su, vamos a decir, de su Claro, presupuesto claro. y de sus ingresos. Ahora que en este momento que está el país, el discurso del presidente Abinader fue muy prometedor, muy halagüeño. Entiendo que las cosas van a mejorar, tienen que mejorar. Hay que saber que la economía dominicana tuvo un retroceso por pandemia de 6.7 del PIB. Evidentemente que cuando una economía viene creciendo al ritmo de un 4.5, 6%, 6.5%, en su mejor momento 7%, un retroceso de 6.7 es un impacto muy considerable en la economía. Y yo pienso, viendo los niveles de inflación que se han registrado, que la economía dominicana ha resultado ser bastante resiliente, porque hay otras economías que han tenido un mayor impacto. Sí. Cuando la producción desciende en una proporción tan importante, los sectores económicos realmente lo sienten bien de fuerte. Y aquí la economía dominicana, a no ser por las restricciones, se siente cierto movimiento, Sí. se siente cierta circulación. Héctor, definitivamente que esto es un tema que debemos desarrollar con más tiempo en tu próxima participación. Te espero por aquí ya el miércoles, porque hay mucho. Todavía estamos preguntando la formulita de los combustibles. Vamos a Eso hay que abordar ese tocarle tema. tambor a Will y todo. Vamos a abordar ese tema en No, el y darle próximo consejos miércoles. también a la gente de cómo rendir el ¿Cómo dinero. esterincar el peso? Porque Sí, estamos en vamos una a traer situación unos tips complicada. para tu público el próximo Exacto. miércoles, Exacto. Dios mediante. Claro que sí. Muchísimas gracias al destacado economista Héctor Sánchez, que estuvo con nosotros en la Agenda Económica. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos en breve. El ambiente de la carne